Hola, mi nombre es Delia Guzmán Landeros, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. Esto es para la materia de Estadística Inferencial 2, es la regularización de la unidad 4. Ok, el tema que vamos a ver es control estadístico de procesos. Es el capítulo 14, 14.2, el primer subtema. Gráficas de control para la variación en la media. Vamos a realizar los ejercicios 11, 12, 14, 15 y 18. En total vamos a resolver 5 ejercicios. Esto lo estamos sacando del libro, permítanme, se los muestro. Lo estamos sacando del libro de estadística de Mario F. Triola, para sacar estos ejercicios. Okay. Estamos en la página 757. Es el ejercicio 11 el que vamos a realizar ahorita, pero yo ya lo tengo en lo que es un archivo de PowerPoint. Bueno, el ejercicio 11 dice: dióxido de carbono, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Vamos a recordar poquito lo que es una gráfica de rachas. Recordemos que una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. También un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural. Y tenemos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, que es cuando hay un patrón o una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites del control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite del control inferior. Y regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, uno tras otro, todos por encima o todos por abajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de esta línea, de la línea central. También existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo vamos a realizar con estos datos. Nos dice que dióxido de carbono atmosférico. Para los ejercicios del 9 al 12 vamos a utilizar los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable al menos en parte del calentamiento global.
Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es Minitab. Aquí en Minitab yo ya tengo lo que son los datos capturados. Hay que recordar que en lo que es aquí, esta tabla, esas son concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Dice que esa es la primera columna que indica el año de inicio de la década. Y estos son cada uno de los datos. También nos dice que el problema nos dice que le demos un valor de subgrupo de 10 a cada uno de esos. Entonces aquí los primeros 10 serían el año de 1880 y después continuaremos con 1990 y así de 10 en 10 hasta llegar hasta el año 2000. ¿Sí? Y bueno, nos regresamos a Minitab. Aquí yo ya tengo todos los datos capturados desde 1880 hasta el año 2000. Aquí está. Ok, lo primero que vamos a hacer, bueno, es clasificarlo para poder hacer nuestra gráfica de control. En año, nuestra muestra que es de subgrupos de 10 y nuestro resultado que nos dio en cada uno de ellos. Okay, nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control y enseguida de gráficas de control nos vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos y vamos a seleccionar X barra R. ¿Sí? Aquí vamos a seleccionar dióxido y aquí yo ya había puesto 10, pero vamos a volver a poner y va a ser el tamaño de los subgrupos son 10, como ya se los había mencionado acá. Aquí nos vamos a ir a opciones de X barra y vamos a ir a confirmar aquí en estimación que diga método para estimar desviación estándar, tamaño del subgrupo mayor a 1, R barra. Y también nos vamos a ir aquí en la pestaña de pruebas y vamos a seleccionar, cada una de las pruebas. Cada una de las pruebas lo podemos seleccionar uno por uno o lo podemos seleccionar con este. ¿Sí? En este caso ya lo tengo seleccionado. Todos y cada uno. Por default siempre te viene de seleccionar la primera, un punto mayor que cada desviaciones estándar desde la línea central. ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar y por consiguiente le vamos a dar nuevamente aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica X barra de dióxido. Si nos damos cuenta tenemos todos los datos dentro del límite de control superior y el límite de control inferior de la media. Esa sería nuestra media, 319.26. Nuestro límite superior sería 342.85 y nuestro límite inferior sería de 295.67. Eso sería para la media de la muestra. Para el rango de la muestra tenemos el límite superior de 136.0, nuestro rango de 76.5 y nuestro límite inferior de 17.1. Aquí tenemos, a lo largo de esto tenemos todas las muestras que serían 130 y si nos damos cuenta aquí en cada uno de esos pues tiene, posicionamos aquí, símbolo de la muestra 1, media de la muestra 304.75, que esto se refiere al año. La muestra 1 sería el año 1980 y así consecutivamente. Y la media de la muestra es de 304.75 y así con cada una de los datos. Y de igual manera aquí nos posicionamos aquí, media muestra 1, rango de la muestra 35, muestra 1, ese sería igual que el de arriba, el del año 1890, 1880, 1890, 1900 y así consecutivamente. Y nos posicionamos y nos va dando el rango de cada una de las décadas. Bueno, de acuerdo a los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable,
determinamos que no hay un patrón o una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio, ¿sí? También no tenemos ningún punto fuera de los límites de control, el límite superior y límite de inferior de ninguno de los dos, y tampoco tenemos 8 puntos consecutivos. De hecho, podría decirse que los puntos consecutivos aquí tenemos, podría decirse que 3, aquí 1, 2, 3, 4, con tendencia ascendente. También no encontramos 6 puntos consecutivos arriba y abajo que indiquen incremento decremento, que sería como zigzag, y 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá del límite tampoco de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central, y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites, no tampoco. Entonces es un proceso estable, estadísticamente estable, y está dentro de los controles. Nos indica el ejercicio, construir una gráfica R, ya la tenemos, y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Sí está bajo control estadístico, y de no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, en este caso pues ya vimos que sí está dentro de control estadístico. No tuvimos ninguno de los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Sí los cumplió. Sí. Ok, nos vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, es el número 12, dióxido de carbono, gráfica de X testada de la media. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica de la media y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Para esto vamos a utilizar los mismos datos de dióxido de carbono que utilizamos en el en el ejercicio anterior, perdón. Son los mismos. Nos vamos a ir aquí a Minitab y es el mismo proceso. Aquí lo que nos está pidiendo una media una gráfica de la media, y esto aquí lo tenemos. Dice que tenemos una media de 319.26 con el límite superior de 342 y el límite inferior de 295. Nos pide que determinemos si la media del proceso está bajo control estadístico. Aquí, como podemos observar, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, sí está bajo control estadístico. Si dan cuenta, no tenemos valores consecutivos. Vamos de ascendente, bajamos y se repite la situación, y aquí al final tenemos un incremento, pero realmente necesitaríamos tener más valores proyectados o reales para poder definir si más adelante tendríamos nuestra media inestable, ¿sí? Pero lo que podemos ver aquí es que sí es una media estable. Bueno, vamos a continuar al ejercicio 14. Dice consumo de energía, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determina si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control. Condujo al rechazo de variación estadísticamente estable. Bueno, para este ejercicio el libro nos indica que vamos a utilizar esta tabla de valores, lo cual ahorita voy a pasar, tengo en Minitab, y vamos a utilizar el consumo de electricidad en kilowatts, que sería esta columna de aquí. Aquí nos marca el periodo, el año 1, 2, 3 hasta llegar al 8, enero-febrero, dividido en 6 subgrupos, como menciona el
el ejercicio. Entonces aquí lo voy a manejar yo como periodo, el año 1, y en subgrupo que sería la fecha 1, 2 hasta llegar al 6, porque son 6 grupos. Si se dan cuenta, enero, febrero sería el primer grupo, marzo, abril el segundo, mayo, junio el tercero, julio, agosto el cuarto, septiembre, octubre el quinto y noviembre, diciembre el sexto. Entonces por eso los voy a enumerar del 1 al 6. Bueno, nos vamos a ir a Minitab y yo aquí ya lo tengo. Aquí tengo lo que es el año, el número de recibo, el número de recibo y lo que se consumió, como les comentaba. Aquí para el año 1 vamos a utilizar, son 6 subgrupos de acuerdo a cómo llegan los recibos y el consumo de cada uno. Aquí tenemos hasta llegar al año 8, sus 6 subgrupos y su consumo. ¿Sí? Ok, aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, y nos vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos y vamos a utilizar X barra. ¿Sí? Aquí nos da, para la primera dice todas las observaciones para una gráfica en una columna, esa la vamos a dejar, y aquí vamos a quitar dióxido y en lugar de dióxido vamos a poner la columna de consumo, que es la que nos da los datos, y en lugar del tamaño de subgrupo 10, nuestro tamaño de subgrupo es de 6. Nos vamos a ir aquí a opciones, estimación, de acuerdo a lo que menciona el libro. Vamos a seleccionar, vamos a confirmar, que esté seleccionada esta opción, R barra, y nuestras pruebas vamos a tener seleccionadas todas, ¿sí? Le vamos a aceptar y nuevamente le vamos a dar a aceptar. Me marca un error, ok, aquí, consumo, y le vamos a dar a aceptar. Ahora sí, aquí tenemos lo que es nuestra gráfica X barra de consumo. Si se dan cuenta, para la media de la muestra tenemos que es descendiente y ascendente. Tenemos un límite superior de 3.618 con una media igual a 2.782 y un límite inferior de 1.946. Esto es para las 8 muestras y es lo que es la media de la muestra. Aquí lo podemos ver más de cerca. Ok, ahora vamos a ver lo que nos dice el ejercicio. Este es el 14. Determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De acuerdo a los criterios que tenemos para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, cuando está fuera de control estadístico, tenemos que observar, ese sería el primer criterio, si hay un patrón o una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Sí, tenemos aquí, nos marca la figura 14.2. Vamos a verla como referencia. Aquí está. Constantes de una gráfica, observaciones de subgrupo. Esto podría decir que no es aleatorio. Vamos a ver si encontramos. Aquí está. Dice, interpretación de las gráficas de racha de un proceso se puede tratar como si provienen de una población con media desviación estándar y otras características cuando el proceso es estadísticamente estable. Estos son procesos que no son estadísticamente estables. Sería la imagen a la que se refiere. Si se dan cuenta, pues nuestra gráfica no se parece a ninguna de estas. Y acá también nos da la tabla con los valores. Aquí está. Dice, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior, que en este caso nos vamos a ver a observar.
todos las muestras están dentro del límite superior, de hecho están muy cercanos al límite central. Y dice, regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la media central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea. Entonces aquí en base a esos 3 criterios vemos que nuestro proceso, como nos los indica el ejercicio, dice, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Sí está bajo control estadístico, ¿sí? También hay otra manera de hacerlo. Nos vamos a ir a asistente, gráficas de control. Vamos a seleccionar tipos de datos continuos, datos recolectados en su grupo, ¿sí? Tamaño de su grupo, le vamos a dar 8 o menos. Y aquí nos va a pedir, aquí vamos a poner cómo están ordenados sus datos en la hoja de trabajo. Los datos se encuentran en una columna, otras por su grupo, en este caso en una sola columna, y va a ser la de consumo, que yo ya le había puesto aquí. Dice cómo se definen sus subgrupos, en total de 6. Y límites de control y línea central, aquí le vamos a poner estimar a partir de los datos. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestro informe de resumen. Dice, es estable la media del proceso, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí dice que sí es estable y el porcentaje fuera de control es de 0.0%. En comentario nos dice, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. ¿Sí? Aquí lo vemos. Esta es la misma gráfica que vemos acá. ¿Sí? Bueno. Vamos con la siguiente gráfica. Aquí nos dice gráfica X barra R de consumo, informe de estabilidad, buscar estos patrones de tendencia. Realmente no los tenemos. Esta podría ser una muy parecida, esta de plano no, pero si se dan cuenta aquí tenemos una de incremento, decremento, incremento, decremento, entonces no es muy constante que digamos, y de igual manera en esta. Y aquí nos da una tarjeta de informes, dice la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas, y posiblemente cantidad de datos no sea suficiente, y si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas en los datos correlacionados. Y gráficas alternativas. Estas gráficas sirven para supervisar el control del proceso. Su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Y bueno. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí está, 14, el 15. Dice consumo de energía gráfica de la media. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año, construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, en este también vamos a usar los mismos datos que estábamos usando anteriormente con el ejercicio anterior, y pues básicamente nosotros ya lo tenemos hecho. Como lo hicimos con el asistente, aquí nos dice la media y la variación del proceso son estables, que es lo que nos está preguntando el ejercicio número 15. Determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Entonces sí está bajo control estadístico. Lo vamos a ver también en la otra gráfica. En esta, aquí. Dice la media del proceso es estable, estando estable, está bajo control estadístico. ¿Correcto? Y nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Sería este. Ok, dice 18,
voltaje residencial. Sí, aquí dice utilice subgrupos. Aquí se me enciende un poquito. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica. Determine si la medida del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso esté fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Ok, ahora nos vamos a ir a lo que es el conjunto de datos 13 para resolver este ejercicio que se encuentra en el apéndice B del libro de estadísticas. Que nos dice mediciones de voltaje de una casa. Todas las mediciones se realizaron en la casa del autor. Las mediciones de voltaje corresponden a la electricidad que se suministra directamente a la casa, a un generador independiente, Generac, modelo PP5000, y a un dispositivo de alimentación eléctrica ininterrumpida APC, modelo CS350, conectado al suministro de electricidad de la casa, que para ser más específicos sería esta tabla. Aquí están los días, son 40 días, que vamos a tomarlo de 5 en 5, y aquí está la casa volts, el voltaje que dio, y esto, el generador y el dispositivo. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que es Minitab. Aquí en Minitab ya tenemos lo que son los datos capturados, está en este lado. Yo lo coloqué en semanas, días y casa volts, pero vamos a ver algo importante aquí en el libro. Déjenme lo abro. Ok, pues aquí ya tenemos lo que es la parte que les comentaba en el libro. Me brinqué todo lo demás porque no era necesario verlo. En la página 728 del capítulo 14 nos da para el ejercicio 18 una indicación. Dice, consumo de energía en los ejercicios 17 al 20, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B, que es lo que les comenté, y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo, los siguientes 5 voltajes constituyen el segundo grupo, y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos con 5 valores cada uno, que es lo que vamos a ver aquí. Aquí tendríamos el total de 8 subgrupos con 5 valores cada uno, y tendríamos un total de 40 muestras, que es lo que comenta el ejercicio. Yo lo manejé como semana, días y el voltaje. ¿Sí? Para esto lo que vamos a hacer es irnos nos pide el ejercicio, dice, determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a regresar de nuevo a Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, gráfica de control, y nos vamos a ir a gráfica de variables para subgrupos, X/R. Aquí vamos a poner todas las observaciones para una gráfica, están en una columna, porque de hecho así es. Y aquí, ese era del ejercicio anterior, vamos a quitarlo y le vamos a poner casa volts, porque ahí es donde están nuestros valores, nuestras variables. Y aquí vamos a poner, en lugar de 6 subgrupos, está en 5 subgrupos, que se refiere a los 5 días hábiles de la semana. ¿Sí? Aquí en opciones X barra vamos a irnos a estimación, que es lo que nos comenta que nos aseguremos en el libro, R barra, y en pruebas nos vamos a mantener seleccionando todas las pruebas. Aquí ya lo tenemos. Por default solo te selecciona uno, entonces yo seleccioné las demás. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar nuevamente. ¿Sí? En esta parte cabe mencionar que hay una manera más sencilla y siento yo que más rápida de hacerla, es por medio del asistente, pero ahorita lo vamos a hacer. Entonces, los criterios que nos marca para rechazarlo: uno,
que procesos que no están estadísticamente estables, comparativamente, comparándolo con esto, si alguno es parecido, muy cercano, pues sería un proceso que no es estadísticamente estable. Y dos, tenemos los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable, que es lo que hemos venido viendo con cada uno de los ejercicios. El número 1 dice, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Aquí tenemos varios ciclos que no son aleatorios. Hay un punto, pero no. Ok, hay un punto que está fuera de la región entre los límites control superior e inferior. En este caso sí tenemos, de hecho tenemos 1, 2, 3 puntos en lo que es cuestión de la media, en el rango no, que están fuera del límite superior, el límite inferior. Aquí tenemos un límite superior de 123.8788, una media con 123.6625, un límite inferior con 123.4462 y tenemos 3 puntos. Entonces esto ya hace que nuestra media no tenga un proceso estable, como lo indica aquí. Y regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima, todos por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. En un proceso existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. ¿Sí? Entonces aquí de hecho tenemos un ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de hecho más de 9 por arriba y el resto por debajo, que es lo que comenta que es raro. ¿Sí? Bueno, aquí ya vimos, como pide el ejercicio, dice determine si la media del proceso está bajo control estadístico. En este caso no está bajo control estadístico. Y de no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadísticamente estable, que en este caso fue el criterio número 2. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. ¿Sí? Entonces aquí en lugar de 1 tenemos 2 puntos fuera. Y eso es lo que nos hace no tener el proceso bajo de control estadístico. ¿Sí? Ok. Ahora nos vamos a ir a hacerlo con el asistente. Se me andaba pasando. Vamos a irnos a asistente. Vamos a seleccionar gráficas de control nuevamente y vamos a seleccionar tipo de datos continuos, datos recolectados en su grupo sí, tamaño de grupo de 8 o menos, X barra. Aquí vamos a quitar esto, vamos a dejarlo igual. Los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos. En este caso sería casa voltaje, el tamaño sería de 5. Y aquí estimar a partir de los datos. Dice, Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites se deberían de calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos, que es lo que veníamos viendo con la gráfica anterior. Aquí dice, aquí está. Informe de resumen, ¿es estable la media de proceso? En este caso no, y es un 37.5% que no es estable. La media del proceso pudiera no ser estable. 3 subgrupos, 37.5%, están fuera de control en la gráfica X barra. Tengan en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. ¿Sí? Aquí tenemos la misma gráfica que teníamos en un principio. Y en este lado dice que informe de estabilidad, comparemos busquemos patrones de tendencia de este lado, y en este caso, aquí mire, aquí, fuera de control excesivo, podría ser ¿sí? Y pues nada más sería Dice, gráfica, prueba 1, fuera de los límites de control, 2, 4 y 6. Que es lo que ya veníamos viendo, y aquí nos da nuestra tarjeta de informe, que en estabilidad dice que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica R, sin embargo la media del proceso pudiera ser no estable. 3 subgrupos, 37.5, están fuera de control de la gráfica X barra, la posibilidad de que vea 0.7%, que es lo que ya veníamos viendo,
y se debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos de aquellos con causas especiales. La cantidad de datos, es posible que no se tengan suficientes datos para estimar los límites de control precisos. Y datos correlacionados, hay un grado moderado de correlación, R igual a 0.7 entre los puntos de datos consecutivos entre cada subgrupo, y se puede ver un número mayor de falsas alarmas. Si usted tiene muchos grupos fuera de control, busque ayuda para corregir el problema y seguir utilizando la gráfica de control que se muestra señales con mucha frecuencia. Podría ser contraproducente debido a que es posible que una señal real se ignore y se considere simplemente otra falsa alarma. ¿Sí? Y para este sería todo. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente 14.3, gráficas de control para atributos. Vamos a resolver los ejercicios de la página 731, 732, ejercicios a resolver 9, 12 y 14. En total 3. Para el primero nos dice gráfica de P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. En este caso, estos que están aquí son los defectos, y vamos a irnos a lo que es Minitab. Y aquí en Minitab, bueno, aquí ya lo tenía hecha. Aquí tengo los datos. Aquí está el lote, el tamaño del lote y el defecto. El lote son en total 20 y por cada lote son 10.000. El tamaño del lote es de 10.000 y el defecto que sale, cada 10.000 del tamaño del lote. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a seleccionar P, que es lo que nos está pidiendo, gráfica de P. Y aquí yo tengo varios. Cabe mencionar que yo estoy haciendo varios ejercicios en un solo archivo de Minitab. No nos afecta nada, no nos afecta nada. Si ustedes quieren hacerlo un archivo por cada ejercicio, pues está bien, y si no, pues nada más ubicar cuál es el ejercicio que ustedes están haciendo, que en este caso yo estoy con estos 3, C17, C18, 19, para el cual mi variable sería el de defecto y mi tamaño del subgrupo, de los subgrupos, sería de 10.000. ¿Sí? Nos vamos a ir aquí a opciones de gráfica, nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar cada una de las pruebas. Le vamos a dar a aceptar y por último le vamos a dar nuevamente aceptar. ¿Sí? Aquí vamos a tener lo que es nuestra gráfica. Vamos a hacer un poquito más grande y si se dan cuenta, tenemos nuestra gráfica de P de defecto, nuestro límite de control superior de 0.003340, nuestra P de 0.002, nuestro límite de control inferior de 0.00660. Aquí están nuestras 20 muestras, nos sale la 20, y de este lado tenemos nuestra proporción. Ok, ahora parte de hacer el análisis de eso, pues tenemos que considerar los 3 criterios y la imagen, si está parecida a lo que es un proceso no estadísticamente estable, que ya nos arroja lo que es el libro de estadísticas. Si es parecido a alguno de estos, es un proceso que no está estadísticamente estable. En este caso, vamos a comparar. Tiene subidas y bajadas, no se parece. Y acá están los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable, es decir, cuando está fuera de control estadístico. El número 1 dice que si hay un patrón o tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Pues en este caso son aleatorios. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior,
En este caso todos los límites, perdón, todos los puntos están dentro de control, tanto el superior como el inferior. Y regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Que en este sería este. Y pues vamos a ver aquí. No tenemos esa variación que nos menciona, entonces podemos decir que es un proceso estadísticamente controlado. Es un proceso dentro de control estadístico. Entonces aquí nos dice que se construya una gráfica de control para la proporción P, y si el proceso está bajo control estadístico, y en este caso sí está bajo control estadístico. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir al siguiente ejercicio, sería el ejercicio número 12. Y para este es gráfica P para crímenes violentos. Dice, en cada uno de 15 años recientes y consecutivos, se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Acuérdense que estamos tomando los ejercicios del libro de estadística. ¿Sí? Y pues aquí tenemos los datos. Ok, ya con estos datos nos vamos a pasar a lo que es Minitab. Yo aquí tengo los datos capturados y aquí en años es el ejercicio que son en cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes. Aquí están 15 años, 100.000 habitantes en cada uno de los años y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Aquí está, son los crímenes violentos. En total son 15 muestras y nos dice: parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. Ok, ahora nos vamos a ir a lo que es estadística, gráficas de control de atributos. Vamos a seleccionar P. Aquí vamos a seleccionar defecto, quitar defecto y vamos a seleccionar crímenes. Y aquí en lugar de 10.000 van a ser 100.000. Recordemos que yo tengo todos estos datos porque estoy usando un solo archivo para resolver varios ejercicios. En sí, el de este ejercicio sería C19, C20 y C21. Sí, de aquí nos vamos a ir a opciones de gráficas, nos vamos a ir a pruebas, vamos a dejar todas seleccionadas. Por lo general solo viene esta aquí por default seleccionado y los demás ya los había aceptado. Aceptar y le vamos a dar nuevamente a aceptar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo que es el análisis, gráfica P de crímenes. Aquí tenemos lo que es nuestro límite superior con 0.006859, nuestra P de 0.006119, nuestro límite de control inferior de 0.005379. Como nos damos cuenta, aquí tenemos varios puntos fuera de. Haciendo el criterio para ver si esto está fuera y dentro de control. Empezando, tenemos varios puntos fuera de. Vemos que no es que no está en control. Y también son consecutivos y hay un patrón, una tendencia a un ciclo evidente que no es aleatorio. Ese sería también otro. Y regla de 8, existen 8 puntos consecutivos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, aunque no son los 8,
pero pues ya incumplimos con el segundo criterio, ¿sí? Entonces lo que nos pregunta nuestro ejercicio es de que parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable, no revela un comportamiento aceptable. En base a los valores que se determinaron de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, está fuera de control, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente gráfica P para índice de nacimientos. Dice, en cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. Como podrían explicarse, los valores se basan en datos del US Department of Health and Human Service y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Que estos serían los resultados. Ahorita lo que vamos a hacer es irnos a Minitab. Bueno, ya estamos aquí en Minitab. Ahora, aquí nosotros ya tenemos los datos capturados. Dice que es en total de 20 años. De 20 años con 10.000 personas se revisó esta información, y esta información que tenemos aquí, el total de nacimientos, que son los que tenemos aquí. Entonces son en total 20 muestras, ¿sí? Nos dice que cómo podrían explicarse los resultados. Ok, ahora vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, de atributo, gráfica P, y en lugar de crímenes, vuelvo a comentar, anteriormente ya comenté que estoy usando el mismo, ¿cómo se dice? Estoy usando el mismo archivo de Minitab para varios ejercicios, por eso es que ven tantos aquí. Aquí variables va a ser nacimientos, que es el ejercicio que estamos viendo, y en el tamaño de subgrupo va a ser 10.000. Opciones de gráfica, vamos a irnos a pruebas y verificar que están seleccionados todos y le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica. Como podemos ver, proporción 0.144, símbolo de la muestra. Tenemos varios consecutivos. Tenemos varios puntos que no son aleatorios, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra gráfica P de nacimiento, nuestro límite de control superior de 0.18652 con una P de 0.5005 y un límite inferior de 0.011358. Aquí nos marca 5 en color rojo, 5 puntos en color rojo, porque nos está dando los mismos valores, son consecutivos. Vamos a revisar. Hay un patrón o una tendencia en ciclo equivalente que no es aleatorio a los que se incluyen en esta figura, es la figura 14.2. Si tenemos un patrón que no es aleatorio, y son esos 5 puntos. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control, no tenemos ningún punto entre los límites de control, y la regla de la racha de 8, que existen 8 puntos consecutivos. Todos por encima o por debajo de la línea central. Entonces en este caso son consecutivos. No, tampoco, no son consecutivos, solo tenemos esto. Visualmente vemos que sí tenemos una gráfica dentro de control. A ver, veamos. Será aquí asistente, gráficas de control, y aquí nos vamos a ir a tipos de datos, atributos. Dice que se está contando elementos defectuosos o defectos por unidad. Vamos a seleccionar elementos defectuosos, vamos a seleccionar a gráfica P. ¿Sí? Aquí en columna el número de elementos defectuosos va a ser nacimiento. Dice cómo se definen sus subgrupos, va a ser por 10.000.
Y cómo determinar los límites de control línea central a partir de los datos. Nos da una alerta. Militar determinó que algunos de sus grupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y emitirlos en los cálculos. Aquí seguiríamos igual. Vamos a darle, aún así le vamos a dar a aceptar y nos va a mandar esta gráfica. Dice gráfica de P de nacimientos. ¿Es estable la proporción de elementos defectuosos? No, un 20% no es estable. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, 20% están fuera de control, que son esos que les comenté, aunque están dentro de los límites de control superior e inferior, están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí tenemos número de subgrupos 20, tamaño de subgrupo 10.000, total de elementos 200.000, número de defectuosos 3.001, entonces aquí sería número de nacimientos, porcentaje de defectuosos 1.50, y vamos al siguiente. Y esta gráfica es la misma que tuvimos en el principio. Aquí dice gráfica de P de nacimientos, informe de estabilidad, buscar estos patrones de tendencia. En este caso, aquí nos sigue marcando el error, proporción de efectos 17-20. Y se dan cuenta que no tenemos uno que sea parecido. Y vamos a buscar, a ver, tarjeta de informe. Estabilidad, dice, nos marca una alerta, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser tan estable. 4 subgrupos, 20% están fuera de control. Hay la posibilidad de que vea el 7% de grupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control, que es lo que les comentaba, y omitir los cálculos de aquellos con causas especiales. Números de subgrupos, no se debe preocupar por la exactitud de sus límites de control, porque los cálculos incluyen más de 8 subgrupos. Tamaño de subgrupo, usted no debe de preocuparse por la exactitud de sus límites de control, porque todos los subgrupos tienen por lo menos el de 4 elementos. ¿Estamos bien? Y variación esperada, sus datos tienen más variación de la esperada, no una evolución conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar mayor número de falsas alarmas, sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control de ADLO, no necesita corregir este problema. Aquí nos da la información de gráficas alternativas, de que esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si el principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso de antes y después de un cambio. ¿Sí? Y bueno, vamos a minimizarlo. Y vamos a regresarnos aquí. Dice, en cada de 1 a 20 años consecutivos y recientes, ¿cómo podrían explicarse los valores? Pues son, a pesar de que parece estar estable, algunos son consecutivos y esto hace que ya no sea tan estable. Bueno, recordemos que toda esta información la sacamos del libro de estadística de Mario F. Triola. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.